Cáritas hace más de 60 años que trabaja para construir una sociedad más justa e igualitaria, a través de la acción social, la sensibilización de la sociedad y la denuncia de las situaciones de injusticia. Cáritas Diocesana de Barcelona puso en marcha un programa de colaboración con las empresas, que desde la novedad que representaba quería implicar a los agentes económicos en el desarrollo del bienestar social. Desde el programa Empresas con Corazón queremos acercar estas voluntades con un objetivo común: ayudar a las personas que más lo necesitan, personas sin hogar, niños y jóvenes en situaciones de riesgo, familias con necesidades, enfermos mentales, personas mayores con pensiones muy pequeñas, mujeres solas con hijos a cargo, personas en paro o sin ningún tipo de subsidio. Para nosotros el RSC da cobertura a uno de los valores corporativos que tenemos definidos, que es la contribución de Alfa Consulting a la sociedad. Todo el equipo de Alfa Consulting en su día hizo una definición de los valores corporativos en los que ha participado todos los niveles de la organización, y uno de ellos que todo el mundo pensó que era muy importante es que realmente Alfa hiciéramos una compañía que, además de hacer su negocio, pues hiciera una contribución adicional a la sociedad, ¿no? Y el RSC sin duda complementa todas las acciones que hacemos en ese sentido. Desde mi punto de vista hay dos grandes aportaciones en lo que representa el incremento de valor de la compañía, que al final es lo que buscamos los gestores en las empresas, ¿no? Por un lado, hay una valoración, como tú dices, un reconocimiento mayor de la compañía como una compañía que tiene una presencia en un mercado no solo con fines lucrativos, sino que también contribuye, ¿no? Y eso pues se traduce en un mayor reconocimiento por parte de tus clientes o de instituciones, ¿no? Nosotros también trabajamos dentro de instituciones y eso pues sin duda añade un valor. Y luego el que yo más valoro es el aumento de valor interno para nuestros empleados, ¿no? No es lo mismo trabajar en una compañía que sabes que va a conseguir los máximos beneficios para sus socios que trabajar en una compañía que sabes que además tiene una motivación de contribuir, de ayudar, de colaborar en otras acciones de tipo social. Bueno, yo creo que en España, respecto a otros países, tenemos, como en muchos ámbitos de la gestión de otros países occidentales, como en muchos ámbitos de la gestión, tenemos buenas prácticas, pero a veces poco formalizadas. Entonces yo creo, por la referencia que tengo de otras compañías que conozco, de trabajos que realizo, en España se hacen bastantes acciones de responsabilidad social corporativa, pero normalmente están poco formalizadas y son poco visibles para el mercado. Es decir, las empresas colaboran y contribuyen, pero no de una forma muy organizada, lo cual hace que sea poco visible. En otros países que podemos considerar más avanzados, la mentalidad del empresario es mucho más de poner en valor esa aportación que la que tenemos hoy en día en España, y en eso creo que habrá una evolución y creo que también aumentará, pues, una tendencia general lo que es el desarrollo de actividades de este tipo. Sí, sin duda la sociedad lo percibe muy bien. Nosotros hemos intentado hacer un esfuerzo de comunicación en este sentido y en el que Cáritas nos ha ayudado además, y sin duda nosotros recibimos comentarios directos en este sentido, que normalmente recibes pocos comentarios positivos sobre la compañía, y en este sentido recibimos comentarios positivos de personas, de gente que nos conoce, de clientes, de instituciones, como te decía, que reconocen como un valor esa aportación, ¿no? A ver, nosotros cuando nos planteamos invertir en RSC, bueno, aquí me alargaré un poco más, pero desde nuestro punto de vista lo que es la aportación a la sociedad tiene varios componentes, ¿no? El primero evidente es hacer bien tu negocio, ¿no? Eso genera unas obligaciones tributarias y demás que aportan, sin ser RSC,
aportan a la sociedad unos beneficios, ¿no? Pues que haya empleados, que se paguen cargas sociales, que se paguen impuestos, que se genere riqueza, aporta un beneficio. Una segunda forma de contribuir a la sociedad es internamente cuidando de tu equipo, llamándolo así vulgarmente, ¿no? ¿Qué quiere decir cuidar de tu equipo? Bueno, pues permitir que las mujeres puedan tener hijos y tener unas jornadas más adecuadas con esa situación, permitir que los hombres también cuando tienen hijos puedan tener una mayor flexibilidad para ayudar en casa con todas estas tareas, permitir una cierta flexibilidad de horarios y laboral a nivel general, formar y desarrollar a la gente de forma que su valor como empleados aumente y como trabajadores aumente, con lo cual la sociedad tiene un valor añadido mayor, desarrollar las capacidades de tu compañía para ser una compañía puntera, de forma que en tu entorno pueda ser la punta de lanza de una especialidad, de una especialización, de un conocimiento. Todo eso también aporta a la sociedad sin ser RSC. Y luego, por último, pues entra ya otras acciones adicionales que puedas hacer que son muy importantes, ¿no? Que ya son directamente acciones que no tienen que ver con tu negocio necesariamente, pero que aportan a la sociedad, y eso es donde estaríamos hablando, ¿no? En este sentido, nosotros cuando empezamos, marcamos varios objetivos, ¿no? El primero es muy simple y es en sí colaborar. Eso es un objetivo en sí mismo, ¿no? Porque ¿qué hace? Pues que la compañía sea mejor, ¿vale? Que la parte de corazón que tiene la compañía se desarrolle y crezca, ¿no? Otro objetivo es involucrar a la gente, ¿vale? O sea, que todo el mundo conozca, que todo el mundo haga cosas, ¿no? Se movilice de alguna forma, ¿no? Y otro objetivo es sensibilizar, ¿vale? La diferencia para nosotros es cuando hablamos de movilizar, es movilizarlos en el entorno de las acciones que hacemos nosotros, ¿no? Y cuando hablamos de sensibilizar es de que simplemente conozcan las problemáticas sociales y dentro de nuestro entorno o en cualquier otro, pues tengan más movimiento, ¿no? Y esos son los tres objetivos que nos marcamos, que estamos cubriendo yo creo bastante bien, ¿no? Por ejemplo, este año nos llamó Cáritas cuando entró el TDT, ¿no? Un ejemplo que fue muy bonito, yo creo, cuando ya apareció el TDT, pues con una problemática sobre unas casas de ancianos que no tenían TDT, ¿vale? Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros este año en el presupuestario ya tenemos cubiertas todas las aportaciones, y el presupuesto pues este año, como todo está muy tenso, pues no podemos ampliarlo, pero surgió una idea que dice, vamos a hacer unos desayunos para el TDT. Y internamente la propia gente organizó una mini campaña de comunicación interna, organizamos unos desayunos en Madrid y en Barcelona, que hacemos los viernes normalmente, pero esos días les dimos mucha más relevancia y cada uno aportó en lo que fuera. Y pudimos dar a Cáritas una cifra que cubrieron los TDTs que necesitaban. Para nosotros, desde el principio, fue muy importante el hacer que nuestra aportación fuese, entre comillas, tangible. Entonces, nosotros las aportaciones que hacemos a Cáritas son en varios ámbitos. Uno es, trabajamos con Cáritas para desarrollar, aportando nuestro conocimiento, para desarrollar proyectos de mejora de la eficiencia interna de Cáritas. Eso pues tiene claramente un retorno y es que mejora la gestión de Cáritas y de los recursos que maneja. Entonces eso tiene un impacto concreto y muy tangible, ¿no? Otras aportaciones que hacemos están encaminadas a apoyar los programas de integración laboral que Cáritas desarrolla. Es algo muy concreto también. Hay unos cursos concretos que se dan unas sesiones en unos centros determinados y que personas de nuestra organización han ido, han estado, han visto y han conocido, ¿no? Por otro lado, hacemos servicios, ayuda en el servicio de ayuda económica trimestralmente, y por otro lado estas otras aportaciones puntuales que comentamos, ¿no? Entonces, todas tienen algo muy concreto detrás. Y eso, desde mi punto de vista, como empresa, es muy importante, porque la empresa necesita resultados sobre lo que hace, necesita que todos los recursos que se emplean sean con un objetivo concreto, y eso con Cáritas se puede hacer muy bien. Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? La primera, aportar en sí mismo y ayudar
en sí mismo genera una satisfacción a todos los miembros de la compañía, ¿no? Con lo cual, lo primero es realmente ayuda. O sea, realmente de esta aportación que hacéis hay un resultado concreto. Esto es lo primero, ¿no? Como persona y como responsable de Alpha Consulting, ¿no? La segunda cosa que para mí es muy importante que me dijeran es, además, tiene un impacto positivo en tu compañía. Porque, lógicamente, esto es una empresa y Cáritas es una ONG, nosotros no. Entonces, tiene un impacto positivo sobre la compañía y lo tiene. Y la tercera cosa es algo que aporta valor a largo plazo. No es algo que dices, hoy hago una aportación y ya está, no. Es algo que aporta valor a largo plazo y realmente lo es, porque crea un clima, un ambiente y una cultura mucho más sensibilizada con todo el tema social, que integra al equipo y que da un resultado concreto a largo plazo, ¿no? Internamente. Hombre, sin duda afecta, ¿no? Cuando se restringen todos los presupuestos y todas las compañías están haciendo esfuerzos tremendos por reducir sus costes, el mantener los mismos niveles de inversión en RSC es muy difícil. La gente está reduciendo la inversión en publicidad, reduciendo la inversión en todo tipo de acciones, ¿no? Pensar que no fuera a impactar, yo creo que es un poco naif, sin duda tiene que impactar. Pero también es verdad que hay un efecto, con la crisis nuestra sensibilización aumenta más y a lo mejor la sensibilidad a lo que es el coste de esas intervenciones o de esas aportaciones se reduce, en el sentido que, bueno, pues pensamos que el dar una parte de nuestro beneficio mayor, proporcionalmente mayor, pues tiene más sentido dada la situación social que se está creando, ¿no? Que es bastante seria.